presentación. Al término de este tiempo, el jurado evaluador le formulará las preguntas que estime convenientes, las mismas que usted deberá responder. Posteriormente, el jurado evaluador sesionará en privado a efectos de deliberar la aprobación o no de su sustentación. Luego de ello, se le hará conocer los resultados de la misma. Puede iniciar su presentación. Gracias, doctora. Y gracias y buenas noches con el jurado y el público presente. Antes me gustaría agradecer la experiencia vivida en el doctorado por la calidad de los profesores, tanto lugareños como foráneos, y también por el ambiente ideal que se desarrolló en ese doctorado, que para mí fue muy gratificante porque no tenía esa experiencia hacía muchísimo tiempo y creo que lo extrañaba. Mi tema se denomina, como ya dijo la doctora Yamile, anomalías en la investigación jurídica regional. Antes de empezar con el tema en sí, debo aclarar, lo he hecho por escrito siempre, que lo que expongo esta noche, lo que expondré esta noche es un punto de vista, y nada más que un punto de vista. Soy muy escéptico para creer en algo que se pueda llamar la verdad, y más escéptico todavía creer que yo tengo precisamente esa verdad. Es simplemente mi manera de ver el problema que voy a desarrollar en el menor número de tiempo, porque 25 minutos realmente es poco. La hipótesis principal es que, aunque en realidad podría desdoblarse en dos hipótesis, la hipótesis genérica, digamos, porque hay una específica, y ese es el tema de mi tesis, la hipótesis específica. En la hipótesis general, creo que se da, bueno, hace muchísimo tiempo, una extrapolación de los métodos de investigación, o los que se pretenden métodos de investigación, de las ciencias en general al derecho. Esta primera hipótesis genérica tiene una historia y empieza, creo, a fines del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, con Augusto Comte, porque precisamente cuando explosiona el positivismo, eso también coincide con la dación del Código de Napoleón de 1804 y los posteriores comentarios de los primeros exégetas de ese gran código, ¿no? Probablemente el más importante en la historia del derecho occidental después de la recopilación de Justiniano. Entonces, en esa primera hipótesis, Comte estaba tan impresionado con los logros de la ciencia como todo el mundo, por lo menos el mundo occidental. Y entonces se dijo, ¿por qué no aplicamos este maravilloso método que estaba diseñado para la naturaleza? ¿Por qué no lo aplicamos al derecho? No, perdón, al ser humano en general. Y nace la sociología con Augusto Comte, que es padre de dos criaturas, la sociología o las ciencias sociales, y la filosofía positivista. Y entonces, esta es la primera extrapolación, la primera hipótesis. Se extrapola el llamado método científico, que no existe en realidad, al estudio del ser humano. Pero el ser humano es mucho más complejo que la mera naturaleza. El ser humano tiene espíritu, y eso significa muchas cosas. Significa razón, significa lenguaje, significa valores, significa sentido estético, sentido religioso de la vida, sentido ético, sentido de justicia, características que, a mi modo de ver, no las tiene ningún otro ser, existente o inexistente. Entonces, creo que allí hubo una primera extrapolación y atrevidamente creo que
Comte ahí influyó decisiva y negativamente, hasta cierto punto, porque por supuesto que el positivismo tiene también aspectos muy positivos, ¿no? Muy afirmativos. Nada es blanco y negro en esta realidad. Entonces, esa es la primera hipótesis. La segunda hipótesis es que, como el derecho, después de la codificación napoleónica y antes, quizás un poco antes, es una ciencia, entonces, ¿por qué no aplicarle el método de las ciencias sociales que había creado supuestamente Augusto Comte? Esta es la segunda extrapolación y de esta me voy a ocupar. Kelsen, Hans Kelsen, que es, digamos, el padre del positivismo en el siglo XX, no es el primero, pero creo que es el más reconocido y más importante porque ha influido especialmente en América hispana. Como todo el positivismo, como Comte. Las universidades siguen siendo positivistas, no todas, pero gran parte. Lo que hace Kelsen es distinguir, y yo lo utilizo para mostrar la extrapolación segunda, de la cual me ocuparé inmediatamente. La primera es de Comte, utilizar el método de la ciencia que está hecho para la naturaleza para algo mucho más complejo que es el ser humano. Mi amigo Cucho, el colombiano que me arregla las motos, es increíblemente intuitivo, se da cuenta de cosas que a veces me cuesta explicarlas en la universidad, él las entiende. Y una de esas es esta, precisamente. Para empezar a hablar de extrapolación, tendría que preguntarse, ¿y qué tiene de malo? Y me había olvidado, había saltado ese primer punto. La idea de la que parte mi tesis es una idea genérica de Kant, según la cual el método de investigación debe adecuarse al objeto de investigación. En derecho, el método debería ser, uno, adecuado a la naturaleza, como se decía antes, al carácter, a lo que es la identidad, lo básico en la actividad jurídica. Ese es el objeto. Pero ya eso está dentro del mundo humano. Y por eso es que Kelsen divide, esclarece el origen de la confusión y también el origen de esta extrapolación. Primero de las ciencias naturales a ciencias sociales y después de las ciencias sociales al derecho, porque el derecho es ciencia social, casi para todos los abogados y profesores de derecho. Es una ciencia social. Entonces se aplica el método de la ciencia social, pero no sé por qué no tuvieron en cuenta a Kelsen, que es el padre del positivismo, y sin embargo él no confunde ciencias sociales causales como la sociología, la etnología, etcétera, y ciencias sociales normativas como el derecho. Y como la diferencia es cualitativa porque el método es distinto y el objeto tampoco es exactamente igual. El objeto del sociólogo y el objeto del abogado no son iguales, aunque los dos sean intrínsecamente sociales. Entonces, lo que hace Kelsen es definir naturaleza, definir sociedad, primero. Naturaleza, y son conceptos muy simples, porque son altamente abstractos, porque se ha dejado de lado todo lo que no es esencial, creo yo, y a pesar de su enorme abstracción, precisamente por eso son muy simples, y eso es lo que caracteriza, creo, a personas como Kelsen, con el cual uno puede estar en desacuerdo en la concepción jurídica, pero nadie va a negar el genio jurídico, ¿no? Él dice, sociedad es un conjunto de personas que se vinculan por normas. Naturaleza es un conjunto de elementos que se relacionan a partir de la causalidad. Sociedad, naturaleza. Él parte de ahí. ¿Qué es imputación? Sabemos todos, los que estamos en este mundo jurídico, ¿no?
atribuir la responsabilidad por las consecuencias de un hecho a alguien o a algo. Y la causalidad es un principio de conocimiento, según el cual, si se produce una condición que se llama causa, tiene que producirse necesariamente la consecuencia llamada efecto. La fórmula del principio de imputación: si se produce una condición establecida por una norma, debe producirse una consecuencia llamada sanción, en sentido amplio, pero no siempre se produce. He ahí la diferencia fundamental. Debe producirse, pero no siempre se produce, sobre todo en el Perú, o países como el Perú. ¿Qué tipo de operación es la imputación? La imputación no es una operación cognitiva, porque es una interpretación de la realidad. Nosotros, los que compartimos este ámbito de la vida jurídica, no sabemos que nuestras operaciones principales no son cognitivas, de conocimiento, como en la ciencia, creo yo, por lo menos, ¿no? Mientras que la imputación es una operación de interpretación de la realidad, no cognitiva, porque interpretar no es conocer, interpretar es crear sentido, dar sentido. Es una operación creativa. Mientras que la otra es cognitiva, de conocimiento. La ciencia, por ejemplo, son actividades cognitivas, de conocimiento, básicamente. No quiere decir exclusivamente. El derecho tampoco es exclusivamente una actividad normativa, porque es muy complejo. Implica muchas cosas, muchas actividades. Es súper interdisciplinario, podríamos decir así. Bueno, y Kelsen describe, da la fórmula de la imputación, la fórmula de la causalidad. ¿Qué tipo de operación? Operación de interpretación, operación cognitiva. Y la fórmula del principio de causalidad: si se produce una condición llamada causa, tiene que producirse, tiene necesariamente que producirse la consecuencia llamada efecto, pero no en el mundo social de la imputación, porque la imputación es precisamente el principio o el método que Kelsen aplica para el mundo social y por lo tanto para el derecho, aunque él considera que el derecho es una ciencia. Por algo es el padre del positivismo, pero no confunde ciencia social causal con ciencia social normativa. ¿Cuáles son las características de la causalidad? En los hechos causales no interviene la voluntad. Kelsen dice, ni humana ni divina, como cuando llueve. No llueve porque alguien quiere que llueva, aunque en nuestro pueblo hay muchísima gente que todavía lo ve así, pero precisamente Kelsen lo aclara, porque compara la imputación en el mundo jurídico con la imputación en el mundo primitivo, que es lo único que tiene el hombre primitivo. El hombre primitivo no entabla relaciones de causalidad, no se le ocurra, ni se le ocurrió preguntar por qué. Jamás preguntó por qué. Él ya lo sabía, como los niños, porque interpretaba, le da sentido. Si un rayo mata a su vaquita, es porque alguien ha querido. Él no se pregunta cuál es la causa eficiente por la cual se ha producido este rayo que ama. Él no se pregunta. El preguntarse es una operación tan compleja que la humanidad ha esperado, no sé, mínimo 100.000 años o mucho más, para que llegue Newton a preguntarse por qué cae la manzana. No es tan sencillo hacer esas preguntas cuando nunca nadie antes se las ha hecho. Bueno, entonces, el principio de causalidad se produce, primera característica, o la causalidad como hecho, porque hay el principio de causalidad y los hechos causales, y no confundir, aunque tienen relación. Entonces, los hechos causales se producen independientemente de la voluntad. Segunda característica, según Kelsen, si se produce la condición, o sea, la causa, necesariamente, de todas maneras, se va a producir la consecuencia que se llama efecto en este mundo, en el mundo natural, en el mundo de la naturaleza. Y la tercera es que hay un encadenamiento de causas y efectos en el mundo natural. Y allí coincide con
otro agnóstico famoso, como Jorge Luis Borges, que en un poema habla del encadenamiento infinito de causas y efectos. Ese es el mundo natural para Kelsen, un encadenamiento infinito de causas y efectos, por lo cual no hay primera causa. Y Kelsen y Borges son agnósticos, no creen en la primera causa, porque la primera causa ya es efecto de otra anterior, y esa de otra anterior, y esa de otra anterior. No es lineal, es circular, es un círculo. Esas son las tres características en este mundo de la causalidad, que es el mundo de la naturaleza. En el mundo social, donde impera el principio de imputación, imputar es atribuir la responsabilidad por las consecuencias de algo, de un hecho, a alguien, o a algo, puede ser la escalera, el gato negro, como el hombre primitivo, o de mentalidad primitiva, que no distingue causas de imputaciones. Por eso es que le echa la culpa al gato negro de lo mal que le va en su vida, porque se le cruzó la noche anterior, lo cual se llama superstición, que es analizado también por Kelsen allí, pero ahí no me puedo detener. Como consecuencia en las características en la imputación, también tres. Primera, siempre hay intervención de la voluntad. No es como la lluvia. La lluvia se produce por causas, no porque alguien quiere que llueva. En este mundo social es al revés. Siempre todo parte en realidad de la voluntad. Para aplicar normas hay que crear normas y alguien tiene que crearlas. Y ese tiene poder, voluntad de poder para crear normas. Interviene la voluntad a todo lo largo del proceso, de cualquier proceso. En el proceso penal, ¿no? Desde la detención del delincuente o presunto delincuente, hay que atraparlo primero, por voluntad. Hay que juzgarlo por voluntad. Hay que sentenciarlo por voluntad, quiero decir, por decisión. Ese es el mundo social, que se confunde todavía en nuestro medio. Kelsen lo vio para la realidad de su época, pero creo que se puede aplicar con mayor razón a la nuestra actual, ¿no? Porque ya, pues, donde él vivía, en Austria, ahora las cosas son muy diferentes. La otra característica, la primera entonces, interviene la voluntad de muchas maneras en este mundo social de la imputación. La segunda es que si se produce la condición establecida por el supuesto de la norma, debe producirse la consecuencia llamada sanción, pero no siempre se produce. Porque ocurre lo que ocurre en el Perú. Yo he estado 20 años viajando, por eso no hice el doctorado rápido, 20 años viajando los fines de semana a Tacna, y todas las noches, sin excepción de ninguna, se cometía el delito de contrabando en mis ojos. Pero no se producía la consecuencia. Se producía la condición establecida por una norma, pero no se producía la consecuencia. Esa es la gran diferencia. Y si hay confusión aquí entre lo que es causal y lo que es imputativo, sonamos, y creo que esa es la causa técnica, porque hay causas de otro tipo, la causa técnica por la que la enseñanza de la investigación, casi en todo el Perú, salvo en unas pocas universidades, no cae en esto que yo llamo extrapolaciones metodológicas. La otra característica de la imputación es que no hay un encadenamiento de condiciones y consecuencias. Si se produce el delito y se sanciona y llega a la última instancia, sea cual sea la última instancia, se acabó. Por el principio de cosa juzgada. Se acabó todo. No sigue. No hay este encadenamiento borgiano-kelseniano, este encadenamiento infinito de causas y efectos. Finalmente, como consecuencia de todo esto que acabamos de decir rápidamente, Kelsen clasifica las ciencias en naturales y sociales. Claro, teniendo como criterio el objeto y el método de investigación para hacer las comparaciones entre ciencias o entre disciplinas en general. Entonces, divide, es un esquema también muy simple, y por eso hay que agradecer
la cortesía kelseniana de hablar simple, claro y poco. Él clasifica en las ciencias en naturales y en sociales. Naturales, ¿cuál es el objeto? ¿Cuál es el método? El objeto es bien fácil, la naturaleza, o un fenómeno natural. El método, la causalidad. Y pasamos a las ciencias sociales. Más bien aquí hay una subdivisión. Kelsen divide las ciencias sociales en ciencias sociales causales, piensen en la sociología, tal vez, y ciencias sociales normativas, donde él coloca el derecho y también a la ética, pero ahí ya llega al colmo del positivismo y de eso no me voy a... La ética no puede ser una ciencia. Bueno, pero ese es otro tema. Pero dentro de las ciencias sociales normativas coloca el derecho. ¿Cuál es el objeto y cuál es el método en las ciencias sociales causales? Como su nombre lo indica, el método es la causalidad. Hay que averiguar por qué se produce un fenómeno. ¿Cuál es la causa por la cual se produce un fenómeno? Hay que explicar. Las tesis o las investigaciones explicativas son causales, porque de lo que se trata es de averiguar por qué, cuál es la causa por la cual se produce un fenómeno, natural o social. Y el método, como su nombre lo indica, es la causalidad. Ciencias sociales causales. Por ejemplo, ¿por qué aumenta la delincuencia? Es un problema social, sociológico. No es un problema jurídico, ¿no? Mientras que en las ciencias sociales normativas, el método es otro, y ya lo hemos visto, la imputación. Método interpretativo. Los expertos colocan esta actividad dentro de la hermenéutica, y eso tiene siglos, desde que hay escritura, hay interpretación, hay hermenéutica. Es otra cosa, no es simple, son dos disciplinas distintas, no solo porque el método es cualitativamente diferente, también por los fines. Pero en fin, en las ciencias sociales normativas, el objeto es un objeto mixto. El derecho es un objeto mixto, porque no solamente porque hay distintos elementos, como en un americano hay distintos platos, me refiero al americano de la picantería. En el derecho también hay mixtura, porque hay parte sociológica, la conducta humana, hay parte técnica, todo lo que se relaciona con la aplicación normativa, hay parte filosófica, que son los valores. Es un mixto, pero además es heterogéneo. O sea, mixto es el americano, pero no es heterogéneo, es homogéneo porque todos son alimento, platos. Son variedad de platos, pero todos son comida, todos son alimentos. Mientras que en el derecho hay diferencias cualitativas. El derecho vincula normativamente ámbitos de la realidad completamente diferentes, como el mundo de la filosofía, del derecho, por ejemplo, y el mundo de la conducta social, etc. El método y el objeto. ¿Y cuál es el método de la imputación? Repito, el objeto, este objeto mixto y heterogéneo que se llama derecho. Y ahí termina. Entonces, en ese momento Kelsen hace una pregunta. ¿El crimen es la causa de la sanción? Que siempre la hago en las clases. ¿La sanción es efecto del crimen? Y bueno, algunos dicen sí, claro. El crimen es causa de la sanción. Quiere decir que cada vez que se comete un crimen, se produce necesaria o impagaritablemente, como decimos en el barrio de La Chabela, mi ex barrio. De todas maneras, la consecuencia. Hemos visto, por eso hemos visto eso, ¿no? Para llegar a este momento.
Entonces, ¿qué pasa en la universidad? Que se le exige al tesista condiciones de la ciencia social causal. Por ejemplo, variable dependiente, unidades de estudio, matrices, que nunca entendí exactamente en qué consistía. Se le exige condiciones de la ciencia social causal. Esta es la extrapolación específica, la que yo, digamos, comento. Y el momento en que un estudiante presenta una investigación, un proyecto jurídico, estrictamente jurídico, ¿para qué le vas a pedir causas y efectos? Si estamos en el mundo social, en el mundo de la imputación, en el mundo del deber ser, en el mundo de las valoraciones, de las estimaciones, que no tienen nada que ver con la ciencia, a mi modo de ver. Pero yo acepto la hipótesis de Kelsen. O sea, dejo de lado mi idea sobre el derecho. Por supuesto, para mí no es una ciencia. Pero eso lo dejo de lado. Me quedo con Kelsen. Estamos de acuerdo, el derecho es una ciencia social, pero no causal, porque eso es la causa, quizás más importante desde el punto de vista técnico, de la mala investigación que hay. Porque nadie entiende nada. Y por eso hay tanta tesis bamba, tanta tesis que es relleno, que no es tesis, no es una posición personal frente a un problema. Entonces sí creo que puede tener algún valor esta investigación, pero la condición sine qua non o sine qua non, nunca sabré cuál es lo correcto, es que haya discusión, y eso es lo que ha desaparecido. Pero si no hay discusión, alguien va a imponer su criterio. Por ejemplo, la mayoría, o SUNEDU, o el ministro de Educación. Por eso es que la única conclusión que saco es esa, que deberíamos discutir públicamente, por escrito, oralmente, en nuestra universidad, que tiene una enorme tradición, enorme lo digo en sentido cualitativo y valorativo, que defender o que de rescatar, porque nos merecemos, creo, ¿no? Es la Universidad de San Agustín. Bueno, eso es lo que tenía que decir. Hay muchas cosas más, pero creo que ya estamos en. Me avisan que ya estamos. Muy bien, doctor. Pasaremos en tal caso a la etapa de preguntas a cargo del jurado evaluador. Iniciaremos con el doctor Lino Aranzamendi Ninacóndor. Doctor Juan Carlos, en el proyecto y en la tesis propiamente dicha está expuesto su punto de vista. Es un punto de vista, como usted lo ha dicho, y en el ámbito de lo que decimos metodología y la investigación jurídica, sin duda existe mucho debate y existen diferentes orientaciones y puntos de vista que no nos ponemos fácilmente de acuerdo. Nos pondríamos de acuerdo si efectivamente los que dictan estos cursos en las universidades tuvieran una formación jurídica, pero una formación jurídica que esté alimentado básicamente por la filosofía o la epistemología jurídica. Pero a veces invitamos a colegas de otras áreas que mayormente desarrollan actividades en las ciencias de la naturaleza u otras áreas que son ajenas al derecho, entonces ahí comienza a trastocarse una orientación investigativa que esté más aproximado a lo que debe ser en el ámbito jurídico. Su punto de vista es importante. Desde luego usted se ampara básicamente en Kelsen. Estamos de acuerdo en Kelsen en ciertos aspectos. Y el punto que usted expone está expuesto en teoría pura del derecho. En las primeras 25 páginas, para ser más exactos, que recomiendo la lectura, o debemos recomendar la lectura a todos nuestros alumnos. La pregunta va a lo siguiente. Usted ha expuesto en su tesis las anomalías epistemológicas en la investigación jurídica
cuando nosotros hacemos un diagnóstico de un problema, también tenemos que plantear cuáles serían esas posibles alternativas a esas anomalías epistemológicas que usted cuestiona. Entonces, me gustaría que usted plantee así en forma concreta 3 aspectos concretos para superar ese problema que usted considera que son anomalías epistemológicas en la investigación jurídica. Y suficiente, no más preguntas. Ya, lo que pasa, yo había dicho, yo lo que estoy planteando es un punto de vista subjetivo, personal, para hacer ver que hay un problema, este problema que yo le llamo extrapolación. Entonces, algo que yo busco es que las personas lean mi trabajo, por lo menos, ¿no es cierto? Que lean mi trabajo y que se discuta, porque no creo en la verdad, ni en la verdad del otro, ni en la mía. En lo que creo es que si discutimos, es decir, si conocemos bien nuestros diversos puntos de vista, seguramente que eso va a traer mejoras cualitativas, y por eso deberíamos hacerlo, ¿no? No sé por qué no hacerlo. Entonces, lo que creo es, por eso es que lo dije, como única conclusión, yo no podría darles, digamos, recetas o, no sé, como que yo me coloco por encima del mundo, pero sí pido que discutamos porque estoy proponiendo, creo que por primera vez, que yo sepa, una crítica a la enseñanza de la investigación jurídica y una crítica más o menos desarrollada. No hago la crítica como ahora se hacen las críticas en la campaña electoral, que se hacen muchas afirmaciones y nadie se da el trabajo de dar argumentos, ¿no? Bueno, son casi insultos, ¿no? Porque si no hay ninguna intención. Entonces, más que hacer es cambiar, por supuesto, esta aplicación de las ciencias sociales causales al derecho, teniendo en cuenta el objeto de investigación. ¿Qué es el derecho? Bueno, si es una ciencia, discutamos por qué es una ciencia. ¿En qué sentido es una ciencia? Porque también la palabra ciencia tiene muchos sentidos y en ciertos sentidos podría ser, ¿no?, que el derecho sea ciencia, pero tendríamos que discutir. Por eso yo digo, más que dar recetas, la receta sería: dejen de enseñar la investigación jurídica como si fuera una ciencia social causal. Aunque sea una ciencia social, no es una ciencia social causal. Y para mí, no solamente por el método de la causalidad en comparación con la imputación, sino porque es una disciplina cognitiva, la ciencia, de conocimiento. Bueno, por lo menos los diccionarios que he revisado dicen eso. Entonces, hay que discutir eso, ¿no? Estamos afirmando que el derecho es ciencia sin investigación, sin fundamentos, sin argumentos serios, porque en esa tesis que presento está ahí la prueba científica, que no hay argumentos serios respecto a por qué todos los profesores y abogados dicen que el derecho es ciencia. Y yo sospecho que es, como me pasó a mí, porque sus profesores les dijeron que era ciencia. Y a esos profesores, sus profesores les dijeron que era ciencia, y llegamos a 1804, a los exégetas post-napoleónicos. O sea, no cambiamos nuestra concepción jurídica desde esa época y estamos en el 2021, y por eso que la enseñanza, bueno, no está bien, para ser franco, ¿no? Y podría, porque no hay otra ciudad en el Perú que tenga la tradición jurídica que tiene Arequipa. Lo dice un imparcial, porque yo no he nacido en Arequipa. Pero creo, lo que decía alguna vez Fernando de Traseñís, Arequipa ha tenido el Dream Team de los mejores juristas del Perú en cierto momento, hasta cierto momento. El Dream Team, los 5 mejores. Eso es cierto. Yo digo, ¿cómo no se va a poder recuperar? Está aquí, está en nosotros. En mi tierra, Zángaro, no hay una tradición jurídica como la de Arequipa. Acá está, la podemos recuperar, pero creo que hay que ponerle un poco más de pasión a la enseñanza y a la actividad académica, por lo menos. Eso sería.
Muy bien. Doctor Joaquín Mateo Ticona Rondán, por favor. Muchas gracias, mis estimados doctores. Buenas noches, ¿me escuchan? Disculpen. Sí, sí. Sí, sí. Muchas gracias, doctores. Disculpen, más bien la cámara estaba un poco mal y estaba tratando de cambiar y problema de la conectividad. Bien. De acuerdo a lo que ha ido sustentando, en cuanto si la ciencia, en este caso la ciencia causal, en este caso no sería el derecho, y si vamos un poco más allá en la ciencia causal, vemos las variables independiente, dependiente, interviniente. O sea, eso es lo clásico, ¿no es cierto? En todo caso, si no lo es, en todo caso estaríamos diciendo que no se aplicaría tampoco variables, ¿correcto? Y consecuentemente, no iríamos en esa lógica, incluso de pronto, cuando decimos la hipótesis si P, entonces Q. O sea, si sucede A, entonces debe pasar como consecuencia, como resultado. En todo caso, si esto no es de esa manera el derecho, entonces, ¿cómo y de qué manera se plantearía o no habría variables o qué sería? ¿Habría categorías de pronto? Porque también vemos que tenemos los famosos enfoques conocidos, el enfoque cualitativo, el enfoque cuantitativo, se habla también del enfoque mixto. ¿Estaría dentro de esa clasificación o es que postula otra posición distinta para el derecho? Ya, con respecto a las variables, si uno se pone a examinar todos los textos de metodología de investigación científica, porque jurídica no hay, ¿no? Salvo el del doctor Carlos Ramos y una pequeñita que hice yo en los años 90. No hay. Entonces, uno se pone a examinar los textos de investigación y el concepto de variable varía demasiado. Cada uno define a su manera lo que es una variable, pero ninguno da una definición completa. O sea, con género próximo y diferencia específica. Y algunos llegan a caer en la tautología porque dicen, variable es lo que varía. Con eso no avanzamos mucho. Entonces, lo que yo propuse, y está ahí en la tesis, es que definamos este concepto de variable clara y completamente, teniendo en cuenta que proviene de la matemática. ¿Cómo es que una variable, un concepto matemático, se puede utilizar como si nada en una disciplina que no tiene nada que ver? Tal vez se pueda hacer, como pasa con las ciencias sociales causales, porque se adapta, porque son igualmente disciplinas cognitivas. Entonces no hay mucho problema para hablar de variables en las ciencias sociales, pero si pasamos al derecho, que no es una disciplina básicamente cognitiva, digo básicamente, no digo exclusivamente. Entonces, ¿qué se entiende por variable en relación a los proyectos de materia jurídica? Y nadie me responde. Entonces, hago lo que usted, doctor Joaquín, estaba señalando. El concepto de variable cualitativo. Porque el derecho es una disciplina donde lo cualitativo
es prioritario a lo cuantitativo, aunque por supuesto que, como es complejo, también tiene de todo, cuantitativo y todo lo que a uno se le puede ocurrir. Entonces, hay que rediseñar el concepto de variable adecuando a materia jurídica que no es cognitiva ni causal, desde mi punto de vista. Ni cognitiva ni causal. Por eso sostengo, hace bastantes años, que el derecho no se parece en nada a una ciencia. Es otro tipo de actividad. Pero tenemos una tradición que dice que el derecho es ciencia y seguimos la tradición. Pero ¿en qué no seguimos la tradición en el Perú? En todo seguimos la tradición. Pero no la razón, la discusión, la investigación a fondo, eso menos. Entonces, la variable es un concepto que debería esclarecerse, que es variable, primero, pero que pueda ser utilizable, porque si la definición es tan rara que los estudiantes se la aprenden de memoria y no pueden utilizarla, mejor eliminarla. Y en lugar de eso, como se ha propuesto, señalar cuáles son los conceptos más importantes, más sencillo todavía, las palabras más importantes a partir del planteamiento del problema. Es igual, finalmente. ¿Por qué? Porque variable es un criterio, en derecho, para mí, un criterio valorativo, pero valorativo en sentido jurídico, nada más que jurídico, no más allá de lo jurídico. Pero son criterios, ¿no? Por ejemplo, la inconstitucionalidad o constitucionalidad de la inscripción de la partida de matrimonio del economista peruano Óscar Ugarteche, rechazada por INEC y también por el Tribunal Constitucional. ¿Qué decimos ahí? ¿Dónde está la ciencia del derecho? ¿No? Entonces, para mí, lo mejor es que les hagamos más simple la vida a los estudiantes que se quieren graduar en la etapa del proyecto. Lo básico es el planteamiento del problema, una hipótesis, objetivos, por supuesto, si no sería una locura. Para mí, marco operativo es importantísimo, aunque nadie le da bola. Marco teórico no, porque es demasiado complejo. ¿Para qué le exiges algo que no lo va a poder hacer y lo va a plagiar, lo va a tomar del internet? Mejor no se le exige. Igual con las variables. Podríamos decidir, bueno, tratar de definir claramente qué es una variable pensando en asuntos jurídicos. A ver quién hace esa chamba. Pero yo digo, ¿para qué si podemos reemplazar por algo simple? Las palabras más importantes de tu planteamiento. Esa es mi respuesta, doctor. Bien, interesante la propuesta. En todo caso, cuando nosotros partimos de lo que es variable, ¿es cierto? O sea, aquel ente que es susceptible a ser medible, verificable. Ahí viene el tema. Medible y verificable, dentro incluso de un margen de error si hay una concatenación de dos variables. En el ejemplo, por ejemplo, muchas veces, en un fenómeno natural, si hacemos recorrer un pequeño bolo, una cierta trayectoria, vamos a ver diferentes velocidades con un margen de error. Eso es pues en una ciencia natural, es más, incluso un fenómeno físico. Entonces, algunas veces se ha realizado ese tipo de experimento, o también lo mismo un poco más en fisión nuclear. Pero este tema es netamente físico y matemático. Entonces, llevemos este análisis desde lo que usted está planteando a la parte del derecho. Podríamos, en todo caso, de pronto, por ejemplo, usted decía referente a la familia. La familia lo podríamos medir, cuantificar, precisar, y ahí viene justamente el tema, el de debate que está planteando. Entonces, en esa postura, justamente, a esa crítica que hace de querer introducir de pronto o forzar categorías a una variable, nace lo que llamamos la investigación cualitativa, justamente, y a esto ya no serían variables, justamente esta posición plantea, ¿no? Entonces sería, ya no variables, sino categorías, subcategorías. En todo caso, doctor Juan Carlos, en ese sentido, ¿usted estaría de acuerdo con esa postura de decir que ya no son variables, en todo caso serían categorías, subcategorías, o es que estaríamos yendo a otra forma de plantear, o simplemente, porque cuando vemos categorías, subcategorías, en esta posición se ve a las palabras clave que usted está mencionando en su momento, palabras clave. ¿Qué serían las palabras clave? En el caso concreto que usted plantea de pronto, la familia, por ejemplo. O de pronto,
en un caso penal, la terminación anticipada en la etapa intermedia. Claro que sabemos que no se aplica, pero puede ser debatible si puede ser o no puede ser, pero estamos hablando de situaciones claves. Por un lado, la terminación anticipada y por otro lado, la etapa intermedia, ¿no? Claro, en una situación de investigación. Normativamente, es cierto, no se puede aplicar, pero podría entrar en un debate. Entonces, en todo caso, para cerrar, bueno, Juan Carlos, en ese sentido es que podría escribirse, repito, a esta forma de la investigación cualitativa, de categoría de palabras clave, o es que postula una situación distinta. Con eso vamos terminando justamente mi participación. Gracias. Ya, no, eso creo que más bien sería bueno discutirlo, ¿no? Más que, porque yo no niego la posibilidad de exigir variables. Ahora, ¿qué haría yo si fuera dueño de la universidad? Les eliminaría, diría, pongan sus conceptos más importantes, sí, es cierto, pero también respetaría la idea de variables a condición que se defina qué cosa es una variable aplicada a los problemas jurídicos, qué cosa es y cómo es que un instrumento que viene de la matemática pasa a las ciencias sociales y llega al derecho. Entonces, yo diría que el que considera que se debe obligar a los tesistas a poner variables en su proyecto, tiene la carga de la prueba. Él, no yo. Él tiene que demostrar por qué exige variables. ¿Qué es una variable? ¿Qué es una variable aplicada al terreno jurídico? ¿Y por qué hacerla obligatoria? ¿Y por qué no dejar decidir al investigador? Esa sería mi respuesta. Doctor. Listo, muchas gracias, doctora Yamiles, toda mi participación. Gracias, doctor Joaquín. Doctor Francisco Celis Mendoza Aima, por favor. Muchas gracias, doctora. Primero, ciertamente he tenido oportunidad de participar en conversaciones académicas con el doctor Juan Carlos Valdivia y definitivamente tiene una postura que no voy a decir que es heterodoxa, por lo contrario, considero que es un punto de referencia para someter a debate la metodología de la investigación. En ese plano, doctor Juan Carlos, un primer punto que usted aborda es cómo el método se tiene que adecuar a las características del objeto. Y estamos plenamente de acuerdo. Solamente que usted señala que eso correspondería a una concepción kantiana. Puede ser, pero definitivamente desde otra concepción realista, pues se parte de eso, ¿no? Son las características del objeto lo que define el método, ¿cierto? Contra cualquier concepción idealista. Me parece muy interesante ese punto de vista donde creo que tenemos una clara convergencia. Bien. Pero, ¿cuál es la característica o cuáles son las características esenciales del objeto denominado derecho? Una vertiente valorativa, indudable, una vertiente sociológica, realista, relaciones sociales, una vertiente normativa, reglamentaria, para poderlo decir de alguna manera. Si por lo menos desde esa perspectiva trial tenemos una noción de lo que es el derecho, podríamos entonces, a partir de ello, proyectar un método general que abarque esos tres aspectos. Estoy reflexionando, nada más. O de pronto, bajo esa perspectiva, tomar solamente uno de esos aspectos. Y digo, puede ser la norma. Y como es la norma estricta, no sé, en el sentido positivista, de pronto decir, para esto voy a aplicar un método dogmático porque se trata de hacer una exégesis. De pronto abarco el problema de las relaciones sociales, lo social, y digo, para ello eventualmente me puedo aproximar un poco más a Comte, o me aproximo un poco al tema axiológico constitucional. Para esto me servirá una perspectiva deóntica. O puede ser que, en cualquier caso, y esto yo ya lo digo desde la operatividad, vemos el plano en el sentido de que cuando hacemos derecho siempre encontramos implicados los tres aspectos, o más tal vez. Entonces, cuando tenemos el problema, no cabe duda
que podemos caminar conforme a ese método que va anunciando, que está preñado en el propio problema. Sí, ese tema me interesa, no está preñado, aparece en esa esencia del problema el método. Caminante, no hay camino, ¿no? Esta se hace al andar, como señala Antonio Machado. Ese es un primer punto de reflexión, y creo que coincidimos en muchos aspectos ahí. El otro punto que me interesa de la exposición, y tal vez un parecer, ¿se imputa por imputar o se infiere para imputar? Con lo que quiero anclar cualquier tema de interpretación, hermenéutica o imputación sobre la base de algo que existe. Tuvimos una interesante conversación con un magistrado arequipeño, César Saguanay, en un acuerdo plenario donde justamente se trató esto, ¿no? Porque particularmente desde mi perspectiva no puedo imputar por imputar, porque sería puramente valorativo y como que la dispersión de ello nos llevaría a cualquier lado. El anclaje en la realidad me obligaría primero a inferir, hablando de una inferencia inductiva, para luego sobre su base recién imputar. Y acá ato directamente el otro problema tan hermoso en esta exposición epistemológica, pero formidable. Digo, bueno, si vas a decidir conforme a esa realidad que estás infiriendo, vas a decidir con un contenido valorativo quien decide que firme, quien tiene poder, quien tiene el poder decisional. ¿Y qué es el poder? La cacorología nuevamente entra a tallar acá de una manera increíble cómo podemos estudiar el poder o las relaciones de poder o el poder respecto a los que tienen el poder, ¿no? Y encontramos un aspecto que normalmente no es tratado, ¿no? Y creo que para los estudiantes y estudiosos del derecho, este aspecto del poder es fundamental, ¿no? Porque la expresión del poder, que duda cabe, se va a manifestar en las reglas. Y ese es un tema, creo, muy importante. Algo que más bien tenía una idea a propósito de la relatividad extrema, a veces con lo que se plantea es mi opinión. Yo no creo que es una opinión, hay una opinión, pero que descanse en toda una reflexión que ha sido testeada, porque la opinión así por así es como que es demasiado relativa, ¿no? Entonces, yo considero más bien que la síntesis hecha ahora corresponde a una reflexión madura, de buen tiempo, y obviamente esa reflexión sobre la base de lo que se ha experimentado, pues es lo que más bien lleva a considerar que hay opiniones cualificadas y hay opiniones de opinólogos. Considero que acá estamos ante una opinión muy cualificada, muy cualificada. Y esto tiene que ver con, finalmente, el último punto. Decimos que los ojos no ven lo que el cerebro no conoce. Y acá es donde de pronto en esa dialéctica de la realidad y el conocimiento, el saber, los muchachos deben ir en esa dialéctica, y comparto en eso de que no le podemos exigir un marco teórico acabado como para que a partir de ahí formule su hipótesis, sino problema, ¿cierto? Un marco operativo, nuevamente el problema, nuevamente habrá un marco de referencia, nuevamente el problema, y el marco antes modestamente operativo se va tornando en un marco teórico que de pronto puede proyectar una nueva teoría, ¿no? Entonces, ese punto quería señalar, porque de pronto podemos llegar sesgadamente a considerar, no interesa pues la teoría o el saber, porque considero que el saber siempre va a ser, saber digo cognitivo, saber digo de poder, saber de normas, el poder siempre, perdón, ese conocimiento siempre va a permitir un mejor enfoque de esa hipótesis. Por lo demás, estimado doctor Juan Carlos, muy impresionado por esta síntesis hecha, realizada en 25 minutos. Muchas gracias. ¿Alguna respuesta al respecto? Gracias, doctor Salit. Bueno, creo que estoy de acuerdo en absolutamente todo lo que acaba de decir, así que ya solamente con respecto al objeto jurídico. Allí yo omito, bueno, en toda tesis, como decía Marcial Rubio, tienes que cortar, saber dónde cortar, porque como todo está relacionado con todo en el universo, si no sabes cortar, te vas al infinito con la tesis y no la terminas nunca. Entonces, yo corté muchas cosas. Por ejemplo, el papel del sujeto, y no solamente del objeto y del método, que es lo único que mencioné en mi exposición,
Pero hay algo más importante, pero que lo complica tanto que ya sería otra tesis. Es la presencia del sujeto en el derecho, porque finalmente todo termina en la sentencia y la sentencia tiene que ser justa, no tiene que ser objetiva, no tiene que ser verdadera, tiene que ser justa o equitativa o razonable. Entonces, el objeto realmente en derecho es mucho más complicado de lo que yo lo he hecho aparecer aquí esta noche por la intervención del sujeto. Eso es quizás, no sé si lo vio Comte, no lo vio, pero es que cuando ya se trata de disciplinas que tienen que ver con el ser humano, ya no podemos ver objetivamente porque somos sujetos y objetos de investigación simultáneamente. Y me parece que en el derecho pasa exactamente eso. Por eso es que las opiniones de los abogados, de los juristas, varían tanto, porque cada uno tiene una concepción jurídica vinculada indisolublemente a una concepción del mundo. Entonces, no vamos a coincidir jamás. Es así, no está mal, yo creo que no está mal que haya distintos puntos de vista, al contrario, esa es la riqueza humana, ¿no? La variedad, la multiplicidad. El derecho es una disciplina múltiple. Ahora, en esa multiplicidad, yo me pongo a pensar todo lo que hay en la actividad jurídica y nunca termino. Pero hay algo, para mí, básico, que son los fines. Quizás sea una concepción demasiado teleológica, pero a mí lo importante es hacer justicia. Eso para mí es lo importante. En otras palabras, lo más importante son los valores. Es una actividad, por eso para mí, estimativa, básicamente. Y eso no puede ser científico jamás, porque las estimaciones, las valoraciones, las evaluaciones parten de un sujeto, de una opinión que puede ser muy bien fundamentada o pésimamente fundamentada, pero no dejan de ser subjetivas en el sentido descriptivo de la palabra, no peyorativo. Descriptivamente significa relacionado con un sujeto. ¿Cómo podríamos desvincular la sentencia del juez con el juez, con la personalidad del juez, con la cultura, la educación, la sensibilidad ética, etcétera, la preparación, la experiencia? ¿Cómo podríamos desvincular esa subjetividad de la opinión que da en su sentencia? Entonces, sí, claro, las tesis son limitadas, ¿no? Uno por eso tiene que poner en el proyecto, yo voy a hacer estas cosas, no me comprometo a hacer otras. Y está bien que sea así. Esa fue una lección magistral del gran maestro Marcial Rubio cuando vino a Arequipa a hablar sobre metodología de investigación. Recuerdo hasta la primera frase de esa semana que habló, que es una maravilla. Lo dijo así, antes de saludar: todo está relacionado con todo en el universo. Y lo que haces en una tesis es agarrar una tijera y cortar, ¿no? Y ahí te quedas, ahí investigas. Y ya no te tienen que exigir más de lo que tú has prometido, ¿no? Gracias, doctor Celis. Gracias, doctor. Doctor Benito Paredes Pedregal, por favor. Muchas gracias. Bien, concuerdo con usted en lo siguiente. Este autor menciona que el método tiene que adecuarse al objeto de investigación. En este caso, hay que adecuar el método a un objeto de investigación jurídica. Y lo que sucede es que, no siendo una ciencia causal, el derecho, como usted lo dice, el método de las ciencias causales sirve de poco, no sirve de nada para la investigación jurídica. Y el problema que ha traído esto es que se han extrapolado, como usted lo ha dicho, conceptos de las ciencias al derecho, como el tema de las variables, y eso hace que se dificulte la investigación jurídica por parte de quienes pretenden, pues, hacer una tesis. ¿No es así? Bien. Cierto. Básicamente le he entendido eso. Bien. Doctor, ¿alguna referencia sobre estos valores que ha mencionado usted, que la investigación tiene que apuntar hacia la realización de valores? ¿Qué relación encuentra usted con los principios, los valores constitucionales, a lo que usted se está refiriendo? ¿Podría hacernos un comentario en torno a esto? Ajá. Gracias, doctor. En nuestro ámbito jurídico, creo que hay una idea distinta de lo que es valores y principios y la relación entre valores y principios. Creo que valores
entiende en nuestro ámbito jurídico. Cuando digo nuestro ámbito jurídico, no sé hasta dónde llegar, ¿no? Bueno, por lo menos a nivel nacional, como que los valores son el punto de partida, lo que se considera necesario para una comunidad o valioso, redundantemente, pero los principios serían la expresión, la positivación en cierta manera de esos valores. Por ejemplo, la libertad se convierte en una norma que dice nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer, etc., ¿no? Hay esa idea, creo, de lo que escucho y converso, creo que hay esa idea, y creo que es más o menos consensual, pero yo conozco otra, y bueno, esa le doy algo de valor también porque se trata de un profesor al que yo escuché 7 años, sin fallar a ninguna clase, en serio, lo crean o no, y este profesor lo explicaba de otra manera. Bueno, decía otras cosas. No quiero decir que uno de los dos es mejor o es correcto, es la verdad, porque ya hemos dicho que no creemos en la verdad. Soy un escéptico completo. Pero el profesor Gilles Deleuze decía que en el origen del mundo moderno hay una clase social, todos sabemos, sobre todo por el marxismo, creo que es el que más ha esclarecido este aspecto histórico. La burguesía viene del feudo, porque se escapa, porque paga su libertad, y la burguesía se va a vivir a esto que se llama villas, villorrios, burgos, que son muy humildes en su origen. Allí van estos burgueses y por primera vez un grupo subalterno, un grupo que no es el grupo que tiene el poder, por primera vez un grupo subalterno, popular, vive independientemente. Ya no tiene al horroroso señor feudal en la cabeza, o al jefe, o a la autoridad. Por primera vez es un grupo que vive independientemente. Pero en este momento, en esta época inicial del sistema capitalista, representada por este grupo, primero, también la clase obrera, por supuesto, son clases modernas. En esta etapa inicial, la burguesía no tiene educación, es gente muy humilde, tiene la misma educación del siervo, del señor feudal, es analfabeto, etc. Él quiere libertad no porque ha leído a Rousseau, que todavía no había nacido, sino porque quiere desarrollar su actividad económica, porque es una clase fundamentalmente económica. Y para desarrollar la economía, ya deberíamos saberlo en el Perú, se necesita libertad, no solo económica, sino política. Y esta burguesía se la ha ganado después de mucho tiempo, porque le convenía y no tenía derecho a la propiedad. Quería comerciar, pero había 20 aduanas entre París y Constantinopla, y Bizancio había 20 aduanas. Así nadie se hace rico y pasan los siglos de pobreza y de atraso hasta que este grupo social vive de una nueva manera y su valor, no sus valores teóricos, ni siquiera de corazón ni de sentimiento, sino sus intereses, esos valores. Sus intereses son la libertad, la propiedad, que no tenían, o tenían mínima y poca, pero ya tenían independencia, y la independencia significa fuerza, sea individual, social. La independencia implica siempre un aumento de potencia, y eso pasó con la burguesía hasta que se tomó el poder en 1789. Pero en ese primer momento inicial, mi profesor Gilles Deleuze, principios no le llama ninguna cosa teórica, sino al modo de existencia, al modo de vida, en este caso de mi ejemplo, de la burguesía. Después eso ya se vuelve filosofía con la Ilustración, y ya después se positiviza en las declaraciones de los derechos del hombre, etcétera, etcétera. Pero el principio es el estilo de la existencia de un grupo social que ahora tiene el poder en el mundo entero. Gracias, doctor Benito. Gracias. Es todo, señora presidenta. Gracias, doctor Benito. Doctor Juan Carlos, siempre es muy interesante sus investigaciones y
todo lo que usted a lo largo de su vida ha publicado y que eso merece siempre un reconocimiento. Igual que esta tesis, ¿no? Que usted nos presenta ahora, muy discutida, muy interesante. Yo quisiera preguntarle, porque me llama la atención, siempre los abogados tienen la tendencia de ser positivistas, ¿no? Muy excesivos en base a una interpretación, aplicación, pero usted siempre resalta acá y en su tesis el ámbito sustantivo. ¿Cómo cambiar la formación académica, por ejemplo, para que no sea uno tan positivista, sino sea abierto, ¿no? En el ámbito de lo que es un derecho que conlleve a una crítica, no más allá de la norma, ¿no? ¿Cómo ser, como usted indica, más en un ámbito sustancial? Ya, gracias, doctora. Bueno, esto ya es una experiencia vivida en la Universidad Católica de Lima. En el año 61, cuando estaba de decano el doctor Jorge Avendaño Valdés, tenía 31 años, se reunieron en el Coliseo Deportivo, todos, alumnos, profesores, autoridades, todos juntos, a discutir sobre la concepción del derecho que predominaba en ese momento en la Facultad de Derecho y que podía hacerse. Entonces, nunca va a depender de la autoridad solamente, lamentablemente, porque si no haríamos el cambio en 2 días, ¿no? Tendría que haber, pues, un afán común, pero creo que es más bien sencillo hacerlo, porque lo que condiciona la educación en derecho es la concepción que la mayoría de profesores tiene del derecho, su concepción jurídica, y eso está condicionado a su concepción del mundo. Y yo ahí veo otro problema que no lo toco en la tesis, pero lo menciono, porque al lado del positivismo, o inseparablemente del positivismo, hay un contubernio con la educación peruana mayoritaria, que para mí no es todavía una educación moderna, es una educación que tiene todas las características de la educación premoderna, quiero decir prerepublicana, premoderna, en una palabra, ¿no? Que es la educación escolástica, que es predominantemente dogmática, acrítica, repetitiva, memorística, autoritaria, tediosa y aburrida, y por eso los chicos aman el colegio, pero solamente en la etapa del recreo, porque se aburren, ¿no es cierto? Porque la educación esta que tenemos es aburrida y ese es un problema terrible, porque entonces el niño, el joven, pues no le va a gustar. Pero creo que en la Facultad de Derecho de una universidad como la nuestra, no sé, creo que bastaría con la voluntad de hacerlo. Y la primera actividad sería discutamos, porque si creen que las cosas son así, díganlo por escrito y discutamos. Nadie tiene la razón. La verdad yo creo que si es posible, va a salir de la discusión, no a priori, ¿no? Nadie tiene la verdad, solo tenemos opiniones y hay que hacerlas conocer, ¿no? Eso sería, yo para mí, cariño por la Universidad de San Agustín, que a mí no me falta. Yo amo la Universidad de San Agustín. Efectivamente, doctor, que es importante el debate, ¿no? Es muy importante. Es decisivo, Sí, es sí, más que doctor. importante, es decisivo. Si no hay debate, no pasa nada, como la selección peruana de Sí, fútbol, claro. exactamente, doctor. Muy bien. Gracias, doctor. Muy amable. Invito al jurado, Gracias. por favor, a ir a la sala de deliberación. Vamos a abandonar un momento esta sala. Nos espera, doctor, y público en general. Con todo gusto, profesor.
Nuevamente, buenas noches. Se va a dar a conocer los resultados de la deliberación de este jurado evaluador, siendo las 8:48 horas del día martes 15 de junio del 2021. El jurado evaluador, conformado por los doctores Benito Paredes Bedregal, Francisco Celis Mendoza Aima, Joaquín Mateo Ticona Rondán, Zoilo Lino, Aranzamendi Dinacode, quien habla, Yamile Sacurday, presidenta del jurado, ha revisado la documentación presentada, ha escuchado la sustentación efectuada por el graduando y ha analizado las respuestas a los cuestionamientos efectuados por este jurado, y luego de la deliberación correspondiente, el jurado evaluador ha visto por conveniente aprobarlo por felicitación pública y publicación. En fe de lo actuado, el jurado evaluador ha llenado la respectiva acta que se le será proporcionada oportunamente. Señor Juan Carlos Valdivia Cano, reciba usted la felicitación del jurado evaluador, y en lo próximo estamos a desarrollar su labor profesional y académica con el mayor esfuerzo y rigurosidad de siempre, para con ello dejar muy en alto el prestigio de nuestra universidad y también para satisfacción propia y de sus seres queridos. Felicitaciones, Muchísimas gracias. Juan Carlos Valdivia. Gracias, doctora Milena. Doctor Benito, doctor Celis. Felicitaciones. Doctor Juan Carlos, felicitaciones. Éxitos.